Cuando se habla del tanque Panther, las opiniones se polarizan. Hay quienes lo consideran el mejor carro de combate de toda la Segunda Guerra Mundial, y otros lo califican de un desastre que hizo más daño que bien a los propios alemanes. Pero más allá del debate, hay una realidad innegable. Sus tripulantes sufrieron enormemente. A pesar de tener el privilegio de operar el tanque más avanzado de su época, ellos mismos fueron, paradójicamente, una de las causas principales de su destrucción. Y si eres de los que admiran al Panther por lo que viste en películas o videojuegos, prepárate para una decepción. Si uno observa el blindaje frontal del Panther, su potente motor y sobre todo el poder de penetración del cañón largo de 75 milímetros, resulta fácil asumir que estábamos ante uno de los mejores tanques de la guerra. Al compararlo con otros modelos medios del conflicto, parecía que no había competencia. Pero la realidad fue mucho más cruda. El Panther fue concebido como un tanque medio. Sin embargo, para los alemanes, la aparición del T-34 y del KV-1 soviéticos fue una bofetada de realidad. Esos tanques superaban claramente a los Panzer II, III y los primeros 4 con cañones cortos. Lo que pocos saben es que el desarrollo del Panther empezó incluso antes que el del Tiger Prime. El problema es que, al enfrentarse a los avances soviéticos, Alemania apuró al máximo su producción. Eso significó llevar el tanque del papel al campo de batalla en tiempo récord, sin los procesos de prueba necesarios que sí tuvieron otros modelos. Hitler exigía que el Panther estuviera listo para la batalla de Kursk a cualquier precio. Y ese precio lo pagarían caro. A diferencia del Tiger, que se basaba en el probado diseño del Panzer IV, el Panther era una tecnología completamente nueva. Iba a ser el tanque que sustituiría a los Panzer IV, no uno de ruptura como el Tigre. Con esta mentalidad, Alemania cometía un error fatal. Por cada 5 Panthers construidos, se podían fabricar 6 Panzer IV mejorados. Eso significaba 1000 tanques más operativos. Pero claro, es fácil criticar después de la batalla. La producción acelerada y sin testeo riguroso resultaría letal. Aún así, el Panther fue enviado al frente oriental en trenes, sin estar del todo listo para la guerra. Su bautismo de fuego fue en la Operación Ciudadela, que se convertiría en la gigantesca batalla de Kursk, uno de los mayores enfrentamientos blindados de la historia. El desastre comenzó incluso antes del combate. Mientras eran descargados de los trenes, 2 Panthers se incendiaron por fallos mecánicos y se perdieron por completo. Otros tantos se incendiaron simplemente al moverse hacia el frente. ¿La causa? Un problema grave con la mezcla de combustible que no se quemaba del todo, lo que hacía que restos de gasolina llegaran a un sistema de escape ya caliente. Eso provocaba explosiones o llamaradas que alcanzaban el cableado eléctrico. Si no se detectaba a tiempo, el tanque entero ardía con 5 hombres, municiones y combustible dentro. Las primeras versiones del Panther sufrían otro problema adicional. Las llamaradas de escape eran visibles a kilómetros de distancia durante la noche, delatando su posición. El motor Maybach, aunque fiable en otros tanques pesados alemanes, estaba potenciado a 700 caballos en el Panther y mal refrigerado. Bastaba con mantener altas revoluciones para que se sobrecalentara. Para colmo, la mayoría de las tripulaciones eran jóvenes sin experiencia, entrenados solo en Panzer IV, con apenas unas prácticas de fuego real. El Panther era tan secreto que no se les permitía tomar notas ni fotografías. Debían memorizar todo. Así fue como comenzó la operación. Los Panther avanzaron hacia las posiciones soviéticas. Pero no tardaron en ser detenidos por zanjas antitanque anchas y profundas, llenas de agua. Mientras los pocos veteranos buscaban rutas alternativas, los inexpertos intentaron cruzarlas y se quedaron atascados. Peor aún, sin saberlo, habían entrado en un campo minado. 2 compañías enteras de Panthers quedaron fuera de combate sin siquiera disparar. Era parte del plan soviético. La artillería cayó sin piedad sobre los tanques inmóviles mientras las tripulaciones huían. Y lo peor apenas comenzaba.
Los Panzer que lograron evitar las zanjas y las minas se toparon con su primer combate contra blindados soviéticos. Irónicamente, no eran los temidos T-34, sino viejos M3 Lee americanos enviados por préstamo y arriendo. No fueron rival. 6 fueron destruidos casi de inmediato, los demás huyeron. Pero el daño ya estaba hecho. Solo ese primer día de combate, 18 Panther fueron destruidos. Al día siguiente, 37 más fueron eliminados. Uno de ellos fue alcanzado por error por un Panzer IV alemán. Al terminar la batalla de Kursk, más de 200 Panther habían sido neutralizados, y 130 de ellos no por fuego enemigo, sino por fallos mecánicos. Lo más alarmante para sus tripulaciones fue descubrir que la revolucionaria armadura del Panther podía ser atravesada lateralmente por simples rifles antitanque soviéticos de 14.5 milímetros. Estos rifles eran abundantes, fáciles de usar y terriblemente eficaces contra un punto débil no inclinado justo encima de las ruedas. Hitler ordenó entonces aumentar el blindaje frontal a costa de los lados y la parte trasera, lo que volvió al tanque peligrosamente desbalanceado y aún más propenso a fallos. Como solución parcial, se añadieron faldones laterales para cubrir el hueco vulnerable, pero eso no resolvía los verdaderos problemas estructurales. Y es que decir que el Panther era un tanque poco fiable es quedarse corto. Su transmisión final, la pieza que conecta el motor con las ruedas motrices, fue diseñada para vehículos de menos de 30 toneladas. El Panther, en condiciones de combate, pesaba más de 50. Además, estas piezas se fabricaban con materiales blandos y baratos, y con un conductor sin experiencia, podían fallar en menos de 150 metros. Para ponerlo en perspectiva, el tanque tenía una autonomía de unos 300 kilómetros. Eso significa que su transmisión podía romperse antes de gastar siquiera un depósito de combustible. Cuando eso ocurría, el Panther quedaba inmóvil y no se podía reparar en el campo fácilmente, y mucho menos si no se tenía una pieza de repuesto. Alemania pronto comenzó a sufrir escasez de todo. Algunos conductores experimentados podían alargar un poco la vida útil del sistema si manejaban con extremo cuidado. Pero en medio del fuego enemigo, no puedes preocuparte por cuidar el embrague. Por eso, el 60% de los Panther inmovilizados terminaban siendo abandonados, volados por sus propias tripulaciones o incendiados. Era mejor destruirlos que permitir que el enemigo los capturara intactos. Y los que sí se podían recuperar y llevar a los talleres, a menudo volvían a fallar durante el camino de regreso al frente. A esto se sumaban las ruedas intercaladas del Panther, una característica compartida con el Tiger, que resultaba ser una pesadilla en el frente oriental. El lodo, la nieve y los restos de batalla se acumulaban entre las ruedas. Si no se limpiaban antes de estacionar, se congelaban durante la noche y el tanque amanecía inmovilizado. Era habitual que el tripulante más joven tuviera que limpiar los rodajes cada noche antes de dormir y luego colocar ramas bajo las orugas para aislarlas del suelo. Sumando todos estos factores, la disponibilidad operativa del Panther era simplemente desastrosa. En el mejor de los casos, solo la mitad de ellos estaba lista para entrar en combate. Y esto era en condiciones normales. Cuando los suministros alemanes comenzaron a escasear, el panorama fue aún más sombrío. No obstante, con todo y sus defectos, cuando el Panther funcionaba, era un enemigo mortal. Su cañón de 75 milímetros tenía una longitud de más de 5 metros, usaba municiones de alta velocidad y era capaz de perforar cualquier blindaje aliado a más de 1,5 kilómetros de distancia. Podía disparar 6 proyectiles por minuto y, sin duda, fue considerado el mejor cañón antitanque de Alemania. Pero también había un problema serio. Más de 50 proyectiles estaban almacenados juntos en el lateral del tanque. Eso significaba que un solo impacto en esa zona podía volatilizar la tripulación en segundos. Aún así, en los vastos campos abiertos del frente oriental, si el Panther lograba posicionarse bien, podía provocar estragos entre las columnas soviéticas. De hecho, cuando funcionaba correctamente,
era incluso más eficaz que un búnker fijo, gracias a su movilidad y poder de fuego. El Panther tenía un problema de diseño que horrorizaba a sus tripulaciones. Su revolucionaria coraza lateral podía ser penetrada por simples fusiles antitanque soviéticos de 14.5 milímetros. Estos fusiles, ampliamente distribuidos entre las tropas rusas, eran fáciles de usar y extremadamente efectivos al apuntar a un punto débil del Panther entre el casco superior y las ruedas. Esta zona no estaba inclinada y era mucho más delgada que el blindaje frontal. Hitler ordenó reforzar la parte delantera, sacrificando protección en los costados y la retaguardia. Aunque esta decisión parecía lógica, pues la mayoría de amenazas venían de frente, provocó que el tanque se volviera desbalanceado y muy pesado de nariz, lo que generó nuevos problemas operativos que las tripulaciones no podían prever ni resolver. La solución que idearon para contrarrestar los fusiles antitanque fue añadir faldones laterales, unas placas metálicas destinadas a cubrir ese punto vulnerable entre el casco y las ruedas. Pero aunque ayudaban, estas modificaciones no podían corregir los defectos estructurales de fondo. Las tripulaciones del Panther simplemente no tenían recursos ni control para resolver los problemas internos del tanque. Lo peor era que estos problemas se manifestaban constantemente en combate: pérdida de movilidad, fallos mecánicos y vulnerabilidad lateral. El diseño mismo del Panther estaba en guerra con sus operadores, y cada misión se convertía en una lotería de supervivencia, sin que el enemigo tuviera siquiera que disparar para que el tanque se volviera inútil. Decir que el Panther era notoriamente poco fiable sería quedarse corto. Su transmisión final, la parte encargada de transferir la potencia del motor a las ruedas motrices, fue diseñada originalmente para vehículos de menos de 30 toneladas. El Panther pesaba más de 50 totalmente cargado. Para empeorar las cosas, esa transmisión estaba fabricada con materiales baratos y blandos, y operada por conductores con escasa formación. El resultado era una vida útil de apenas 100 metros antes de romperse. Sí, 100 metros. Esto significaba que, con una autonomía de 180 kilómetros por tanque de combustible, el Panther se averiaba mucho antes de que siquiera consumiera un solo depósito completo, dejándolo varado y expuesto al fuego enemigo o a ser destruido por su propia tripulación para evitar su captura. Cuando fallaba la transmisión final, el Panther quedaba completamente inmóvil, y sustituirla en el campo de batalla era casi imposible. Además, Alemania empezó a sufrir escasez de todo tipo de repuestos. En la mayoría de los casos, si el tanque no podía ser remolcado rápidamente, era abandonado, destruido o incendiado por sus propios ocupantes. Se estima que el 60% de todos los Panther inmovilizados no pudieron ser recuperados. Y los pocos que sí se reparaban, a menudo se averiaban de nuevo antes de volver al frente. Era como una maldición mecánica que hacía del Panther un arma brillante en el papel, pero una pesadilla logística y emocional para quienes lo tripulaban. A esto se sumaban los problemas con las ruedas superpuestas del Panther, una tecnología también empleada en los Tiger I y II. En teoría, esta configuración ofrecía una mejor distribución del peso. En la práctica, especialmente en el barro del frente oriental, se convertía en una trampa mortal. El lodo y los escombros se acumulaban entre las ruedas, y si no se limpiaban antes de detenerse, se congelaban durante la noche, dejando el tanque completamente inmovilizado. Esta era la rutina del miembro más novato de la tripulación: limpiar las ruedas con las manos a temperaturas bajo cero, antes de irse a dormir, y luego estacionar el tanque sobre ramas para evitar que el chasis quedara pegado al suelo. La vida dentro del Panther no era de gloria, sino de agotamiento físico, tensión constante y miedo a que la máquina fallara en cualquier momento. Combinando todos estos factores, la disponibilidad operativa del Panther era catastrófica. Incluso en condiciones ideales, apenas la mitad estaban listos para el combate en cualquier momento. Y eso sin contar el creciente problema del combustible, que empezó a escasear dramáticamente en las etapas finales de la guerra.
La eficiencia teórica del Panther jamás se tradujo en efectividad real de forma sostenida. Cada día, sus tripulantes enfrentaban una batalla paralela, contra la máquina misma, sus defectos, su mantenimiento imposible y una cadena logística colapsada. El enemigo no siempre era el tanque soviético al frente. Muchas veces, el mayor obstáculo era simplemente lograr que el Panther avanzara sin autodestruirse. No obstante, a pesar de todos estos defectos, el Panther podía ser brutalmente efectivo en manos de una tripulación bien entrenada. Su cañón de 75 milímetros, con más de 5 metros de largo, era uno de los mejores cañones antitanque de la guerra. Usaba munición perforante de alta velocidad con una cadencia de disparo de 6 proyectiles por minuto, y era capaz de penetrar cualquier blindado aliado a más de 1,5 kilómetros de distancia. Este poder de fuego lo convertía en un asesino silencioso en campo abierto, donde podía elegir sus blancos con precisión milimétrica. Pero esa letalidad solo podía manifestarse si el tanque llegaba a la línea de fuego sin haberse roto antes, si su motor aguantaba, si la tripulación sabía operarlo, y si no explotaba desde dentro por un impacto lateral. Tan eficaz era su torre y armamento que, a pesar de sus múltiples defectos, los alemanes comenzaron a reutilizar torretas de Panther dañados para construir fortificaciones estáticas. Estas torretas, conocidas como Panther-Turm, eran instaladas sobre búnkeres de hormigón reforzado en líneas defensivas como el Muro del Atlántico o la línea Sigfrido. En esas posiciones inmóviles, ya sin necesidad de lidiar con problemas de motor, transmisión o movilidad, el Panther alcanzaba su máximo potencial. Protegidas por concreto y orientadas estratégicamente, podían frenar avances blindados aliados con una eficacia letal. Convertido en un cañón antitanque fijo, el Panther demostraba que su diseño, aunque inviable en movimiento, seguía siendo temible si se le quitaba la carga de ser un tanque de maniobra. Durante la ofensiva de las Ardenas, en un intento desesperado por revertir el curso de la guerra, se puso en marcha una de las operaciones más insólitas con Panther, la Operación Grave. 5 de estos tanques fueron modificados para parecer destructores de tanques estadounidenses M-10. Se les pintó con camuflaje aliado, se les aplicaron placas falsas para cambiar su silueta y se entrenó a sus tripulaciones para hacerse pasar por soldados americanos. El objetivo era infiltrarse tras las líneas enemigas, sembrar confusión, cortar comunicaciones y destruir objetivos clave desde dentro. Era una apuesta audaz, casi de novela, que mostraba hasta qué punto el alto mando alemán estaba dispuesto a manipular incluso sus propias máquinas para ganar ventaja psicológica y estratégica en un conflicto que ya se les escapaba de las manos. La operación fue un fracaso. Aunque la transformación visual era ingeniosa, las tropas estadounidenses notaron inconsistencias. Los Panther tenían perfiles demasiado altos, las orugas no coincidían, y sus tripulaciones cometieron errores en señales y contraseñas. Los tanques fueron detectados, perseguidos y eliminados antes de causar daño significativo. Lo que debía ser un golpe maestro se convirtió en una historia de desesperación. Y en el fondo, reflejaba la tragedia de todo el programa Panther. Un tanque técnicamente brillante, atrapado en un ejército que ya no podía sostener sus propias ideas. Las últimas acciones del Panther fueron más simbólicas que efectivas. Ya no quedaban suficientes recursos, ni combustible, ni hombres entrenados para sostenerlo como un arma dominante. Era una sombra de lo que prometía ser, utilizada en misiones cada vez más desesperadas. El Panther terminó la guerra como una figura trágica de la ingeniería militar, temido por sus enemigos, pero también odiado por sus propias tripulaciones. Años después, los aliados que examinaron los restos del conflicto reconocieron que si Alemania hubiera tenido tiempo, recursos y logística adecuados, el Panther podría haber cambiado el curso de la guerra blindada. Pero eso nunca ocurrió. En lugar de ser el arma definitiva, fue una promesa incumplida. Un gigante atrapado por su propio peso, condenado por decisiones técnicas que sacrificaban funcionalidad por poder. Su historia es una advertencia para la historia militar. La perfección técnica sin sustentabilidad
es solo una ilusión. Y en el campo de batalla, donde cada segundo cuenta, no gana el más elegante, sino el más confiable. El Panther fue letal, sí, pero no lo suficiente como para sobrevivirse a sí mismo.